Becar. Para la mayoría es solo un nombre en el mapa, ¿no? Una parada más del tren. Pero, ¿y si les cuento que debajo de esas calles que conocemos hoy se esconde una historia increíble? Una historia de arcilla, de fuego, de progreso, una que transformó por completo un paisaje rural hasta convertirlo en parte de una metrópolis. Bueno, hoy vamos a desenterrar justamente esa historia. Y creo que no hay mejor manera de empezar que con una frase de un historiador de la zona, Andrés Parodi, que decía algo que me parece genial. Recordar es vivir las tradiciones, meterme en el pasado, participar en la historia. Y bueno, justamente a eso vinimos hoy, ¿no? A participar, a meternos de lleno en la historia de Becar. Bueno, vamos a los orígenes. A ver, intentemos imaginar por un momento un Becar sin edificios, sin avenidas, sin el ruido del tráfico. Nada de eso. Solo imaginen el viento moviendo los trigales y una vida que se movía al ritmo del sol y de la tierra. Bueno, ese es nuestro punto de partida. Y ojo, porque la historia de esta tierra es mucho, mucho más antigua de lo que nos imaginamos. Estamos hablando de que 6.000 años antes de Cristo, 6.000, ya había habitantes acá, cazadores de guanacos. Pero bueno, el año que de verdad marcó un antes y un después fue 1580. Ahí fue cuando apareció Juan de Garay y empezó a distribuir las tierras, a trazar las primeras líneas de lo que muchísimo después sería Becar. Y estas parcelas tenían un nombre muy particular. Chacras de Panllevar. Y el nombre lo dice todo, ¿no? No eran un simple pedazo de campo, no, eran el motor económico de la región. Eran, literalmente, la despensa que iba a alimentar a la recién fundada Buenos Aires. O sea, cada cultivo de trigo que salía de acá era una pieza clave para que la ciudad pudiera sobrevivir y crecer. Y así fue la vida por siglos, ¿eh? Una vida totalmente marcada por el ritmo de la naturaleza. Por las estaciones, por los cultivos, por la cercanía del río. La gente de acá, los quinteros, esas familias que trabajaban la tierra, la conocían de memoria. Sabían cuándo iba a llover solo por el olor del aire. Sabían el momento exacto para cosechar. Era una vida de muchísimo trabajo, por supuesto, pero con una conexión con la tierra que hoy es casi imposible de imaginar. Pero toda esa tranquilidad de los campos, toda esa vida cíclica, estaba a punto de ser interrumpida. Y para siempre. Interrumpida por un sonido metálico, potente, que traía una verdadera revolución. El silbato del tren. El año clave es 1868. Ese es el año en que las vías del tren atraviesan la zona por primera vez. Y esto lo cambió todo. Fue una revolución de hierro y vapor. De repente, la distancia con Buenos Aires se encogió. Lo que antes llevaba días, ahora llevaba horas. Los productos de las quintas llegaban frescos a la ciudad. Pero con el tren no solo llegaron productos, llegaron nuevas ideas, llegó gente distinta. Empezó otra era. Y la estación de Becar, tampoco nació de un día para el otro. Fue un proceso. Empezó en 1911 como un simple apeadero, una parada casi improvisada, gracias a un vecino llamado Adam Mahan. Recién en 1913 se oficializó como Estación Becar. Y de a poquito, ese apeadero se transformó en el punto de encuentro, en el centro neurálgico, en el corazón de un pueblo que empezaba a latir a su alrededor. Y es que el tren no trajo solo gente y comunicación, trajo también una demanda gigante de algo muy específico: ladrillos. Buenos Aires estaba en plena expansión, crecía a un ritmo increíble y necesitaba material para construirse. Y resulta que Becar tenía justo lo que se necesitaba, una tierra riquísima en arcilla. Tenía la respuesta bajo sus pies. Y este cambio fue total. De un día para el otro, la figura del quintero, del agricultor, le dio paso a la del hornero, el trabajador de la fábrica de ladrillos. Se cambió el arado por la pala. La vida ya no dependía de las estaciones y los cultivos, sino del fuego y la arcilla. La tierra ya no se trabajaba por arriba, se excavaba. Se dejó de sostener una vida rural para empezar a impulsar la expansión de la gran ciudad. Becar estaba forjando una identidad nueva, y lo estaba haciendo, literalmente, ladrillo a ladrillo. Y no pensemos en pequeños talleres, para nada. Hablamos de verdaderos gigantes industriales. Nombres como los de los hermanos Chiapezzoni, Martinelli, Grutini, Vallescoruse. Hasta Obras Sanitarias de la Nación tenía su propia fábrica de ladrillos acá.
Eran empresas enormes, sus chimeneas se veían desde kilómetros y sus hornos ardían día y noche sin parar, transformando la arcilla en puro progreso. Porque lo más interesante de todo esto es que las fábricas no solo construían cosas, para hacerlo tenían que excavar, tenían que sacar la materia prima de algún lado, y esa materia prima estaba ahí mismo, bajo sus pies. La misma tierra fértil que durante siglos había dado trigo, ahora daba ladrillos. Pero claro, esa transformación tan profunda iba a dejar una marca permanente en el paisaje. Y esa marca en el paisaje son las famosas cavas, un rasgo topográfico que define a Becar hasta el día de hoy. Son como enormes cicatrices en la tierra, ¿no? El testamento físico visible de todo ese pasado industrial. Y lo más increíble es que si uno recorre Becar hoy, todavía las puede ver. Son un recordatorio súper tangible de la historia que está ahí, justo debajo del asfalto. Porque claro, este cambio tan grande no fue solo en la economía o en el paisaje. Con los hornos, con las fábricas, lo que nació fue una comunidad totalmente nueva. Un pueblo de laburantes, con una identidad propia, distinta a todo lo que había antes. Y este pueblo no se construyó con planos, ¿eh? Creció de a poco, de forma súper orgánica. Primero lo que habían eran las pulperías, los almacenes. Esos eran los primeros puntos de encuentro. Después, con la llegada del tren, la estación se convirtió en el centro de todo, el nuevo corazón del lugar. Y finalmente, para darle un marco a esa comunidad que crecía, nacieron los clubes sociales. Ahí es donde se empezó a forjar la identidad social de Becar. Y claro, con tanto trabajo, empezó a llegar gente de todos lados. Olas y olas de inmigrantes, principalmente de Italia y de España, que venían buscando un futuro. Llegaban en barco, con muy poco en sus valijas, más que la esperanza, pero con una cultura de trabajo impresionante. Y fueron esas familias las que, con su esfuerzo, construyeron gran parte del Becar que vemos hoy. Entonces, en Becar se empezó a dar una fusión muy curiosa. Por un lado estaban las antiguas familias aristocráticas, que tenían sus enormes quintas de veraneo en la zona. Y por otro, llegaban estas nuevas familias de inmigrantes, trabajadoras, que venían a los hornos. Eran dos mundos completamente distintos conviviendo en el mismo lugar. Y de esa mezcla, de este choque cultural, nació la identidad tan única que tiene Becar. Y todo esto que repasamos no es simplemente un cuento del pasado. Para nada. Sus ecos, sus huellas están vivísimas en el Becar de hoy en día. Están en sus calles, en su gente, hasta en su geografía. Solo hay que saber dónde mirar. Y estas huellas están por todas partes. Están en los nombres de las calles, por ejemplo. Rolón, Márquez, son los apellidos de esas familias fundadoras. Están, por supuesto, en las cavas, que no solo le dieron forma al terreno, sino que son el origen de barrios enteros, como Villa La Cava, que tiene una historia de resiliencia increíble. Y sobre todo creo que ese pasado vive en el espíritu de la comunidad, un espíritu forjado en el esfuerzo compartido de aquellos tiempos. Y todo este recorrido nos deja picando una pregunta súper importante, creo yo. En una ciudad que no para de crecer, que se modernice constantemente, ¿cómo hacemos para honrar la memoria de los que estuvieron antes, de los que pusieron los primeros ladrillos? ¿Cómo construimos el futuro sin olvidarnos de los quinteros y los horneros que forjaron esta identidad? Capaz la mejor respuesta la tiene el propio Instituto de Investigaciones Históricas de Becar, con su lema «Preservar el pasado es iluminar el porvenir». Y creo que es exactamente eso, darnos cuenta de que para saber a dónde vamos necesitamos entender muy bien de dónde venimos. Preservar el pasado no es quedarse estancado, es tomar envión, es iluminar el camino que tenemos por delante. Un futuro que en el caso de Becar siempre va a estar construido sobre esos mismos cimientos de arcilla y progreso.